En el corazón de la India, los tigres luchan por la dominancia entre las ruinas de un imperio perdido, donde los Marajas cazaban antaño a lomos de elefante. Ahora, los tigres llaman hogar a este remoto paraje protegido. Es un Edén llamado Bandhavgarh. Guerras de tigres. Esta es la meseta de Bandhavgarh. Un gran bloque de piedra arenisca con paredes escarpadas que se yerguen más de 300 metros sobre el suelo de la jungla. Es uno de los últimos bastiones del tigre real de Bengala. Tras 20 siglos de civilización, Bandhavgarh fue abandonado por todo el mundo, excepto un sacerdote solitario. El viejo sacerdote marca el final de un largo linaje de santurrones que antaño cuidaban de los templos sagrados de la meseta. Hoy, sus visitantes más frecuentes son tigres. Hace siglos, Bandhavgarh era la capital de una poderosa dinastía, gobernada por una estirpe de devotos Marajas, seguidores del panteón de dioses hindúes. Los hindúes creen que los dioses representan cada uno de los ciclos de la creación, la preservación y la destrucción. Este es Vishnu, el preservador de la vida. Su monumental estatua yace dormida en un claro al pie de la meseta. En el pasado, estas selvas eran los ferozmente protegidos cotos de caza de los Marajas de Reva, que hasta mediados del siglo XX ejercitaron sus derechos feudales y cazaron a lomos de elefante. Los tigres siempre fueron los mejores trofeos, y un monumento de piedra marca el lugar donde en 1954 el último Marajá mató su 100º tigre. Hoy, los tigres tienen poco que temer, excepto a otros tigres. Este es Charger, que ha reinado aquí durante más de 10 años. Es solo cuestión de tiempo que se tope con un nuevo rival. Un tigre joven se ha mudado a su reino. Se llama B1 y es el propio nieto de Charger. Charger se va a enfrentar al máximo reto. B1 no tiene prisa. Puede permitirse esperar. Tiene 5 años y está en su plenitud. Esta tigresa ha matado un ciervo moteado. Se llama Bachi. Es la hija de Charger y la madre de su rival, B1. Pero tiene la mente en cosas más importantes que los conflictos familiares. Bachi arrastra el venado a una cueva en un saliente rocoso de una pared de piedra. Su camada de cachorros la aguarda a salvo en la oscuridad. A la mañana siguiente, Bachi emerge de su guarida con 2 cachorros. Tienen 5 meses y dependerán por completo de su madre durante al menos el próximo año.
Ahora los cachorros son más vulnerables que nunca y Bachi nunca se aleja de ellos mucho tiempo. Las tripas colgantes de los cachorros demuestran que Bachi es una excelente cazadora. Se acaba el monzón, pero el ambiente sigue siendo húmedo. La hierba pronto se pondrá marrón y se morirá. En una pradera de hierba más allá de la meseta, B1 se mueve con determinación. Su presencia provoca una oleada de temor entre los rebaños de ciervos moteados que pastan. Las llamadas de alarma de los ciervos han llegado hasta Charger. B1 se acerca rápidamente y penetra en su territorio. El viejo tigre se ve obligado a retirarse, pero con B1 dentro del territorio de Charger, el enfrentamiento es inevitable. Por la mañana, el reinado de Charger ha concluido. Tiene suerte de seguir vivo. Arrastra dolorosamente el cuerpo surcado de heridas de guerra hasta la protección de la espesa vegetación. B1 no ha escapado indemne, pero a diferencia de su abuelo, es joven y sus heridas se curarán con rapidez. Ya se trate del ascenso y caída de poderosas dinastías o del destino individual de un tigre, el hinduismo proporciona una filosofía global que sitúa toda existencia en la misma rueda de la fortuna. El destino está impulsado por el karma y supervisado por una trinidad de dioses en sus numerosas reencarnaciones. Otro ciervo moteado ha caído bajo las potentes zarpas y el mordisco asfixiante de Bachi. La muerte del venado garantiza la supervivencia de los cachorros de Bachi. Distintas especies han evolucionado para posicionarse en distintos puntos de esta rueda del nacimiento, la vida y la muerte. Una familia de chacales ha montado su guarida bajo un bosquecillo de bambú. Los cachorros nacieron hace solo unas semanas, pero en la guarida también vive otra generación de cachorros mayores que maman junto a sus hermanos pequeños. Que una pareja de chacales adultos pueda mantener dos camadas al mismo tiempo es una demostración de la abundancia natural de Bandhavgarh. Los proveedores de los carroñeros son los depredadores. Con dos cachorros hambrientos que alimentar, Bachi tiene que cazar cada vez más a menudo.
Lo que parecen juegos y diversión también forma parte de la educación de los cachorros. Necesitan aprender rápido. Y cada día Bachi conduce a los cachorros a nuevos desafíos. Es un pequeño paso para Bachi, pero un gran paso para un cachorro. Los cachorros de tigre aprenden todo lo que saben de sus madres. Y estos meses formativos son críticos. Es una empinada curva de aprendizaje, pero los cachorros de tigre, como todos los felinos, tienen por costumbre aterrizar de pie. Bachi pone fin a los juegos. Sus cachorros la siguen obedientemente. Unos ciervos sambar están explorando los pantanos. Es otra jornada habitual entre presas y depredadores. Con una confianza suprema, el nuevo señor de Bandhavgarh se abre paso por su territorio. Con la cola levantada y haciendo sonar la señal de alarma, los rebaños desaparecen entre la hierba alta. Pero hoy B1 no está cazando. Ha venido a reclamar una presa que escondió anoche. Sus heridas ya están totalmente curadas y B1 es la imagen de la fuerza y la salud. Los tigres llaman la atención donde quiera que vayan por la selva, ya sea para los animales preocupados por su propia supervivencia o para los carroñeros buscando restos. B1 es el centro de atención en Bandhavgarh. Es probable que los intentos por esconder una presa a plena luz del día no funcionen. Resulta dudoso que quede algo para él si B1 se molesta en volver para acabar estos restos. Los cuervos siempre llegan rápidamente, seguidos poco después por los buitres y luego por los chacales. Juntos forman el variopinto equipo de reciclaje de Bandhavgarh. Este chacal macho recorre un pasillo de picos afilados esperando conseguir comida suficiente para llevar a su madriguera. Planta cara aunque esté en inferioridad numérica. Tiene una familia que alimentar.
Los buitres devoran los restos de la presa de B1. Tras recorrer el pasillo de picos afilados, el chacal macho regresa a su guarida con comida para su familia. La hembra y las 2 camadas de cachorros salen. El macho regurgita la comida consumida a toda prisa para compartirla con la familia entera. A diferencia de los tigres, los machos y las hembras de chacal desempeñan un papel similar en la cría de sus cachorros. En el pasado, la presencia de Charger habría enviado a toda la familia bajo tierra, pero ahora, incluso los chacales parecen darse cuenta de que el otrora poderoso tigre ya no es una amenaza seria. Cuando los chacales adultos están lejos de la guarida, los siempre atentos cuervos se envalentonan. Cuando llegue el momento adecuado, se pasarán a comer un bocado rápido. Bachi y sus cachorros duermen bajo el calor de la tarde. Los tigres no salen bajo el sol de mediodía. En las praderas de hierba, los ciervos moteados han empezado la berrea anual. Los venados llaman a las ciervas y los pavos exhiben su plumaje también en busca de pareja. La testosterona está en el aire cuando cada venado maduro intenta hacerse con la mayor cantidad de hembras posible. El pavo, también empujado por la urgencia de aparearse, usa la cola para señalar el ejemplar tan magnífico que es. Los pastos se dividen entre los distintos harenes de los venados con más éxito. El pavo, por fin, ha llamado la atención. Los venados olfatean el aire para detectar qué hembras están listas para aparearse. Las disputas se saldan en el campo con los machos rivales chocando cornamentas. Es raro que los combates duren más de unos segundos. Una vez que la dominancia queda establecida, no tiene sentido que ningún contendiente sufra una lesión. Durante la berrea, los tigres aprovechan la falta de vigilancia de los ciervos. La hierba alta proporciona el escondite ideal. Un venado con la mente en otra parte puede meterse directamente en la boca de un tigre que le aguarda.
viejo sacerdote ha presenciado muchas veces el cambio de estaciones en Bandhavgarh. El mismo drama tiene lugar año tras año. Ahora le toca a B1 salir al escenario central, con el estómago lleno tras una pesada comida de ciervo moteado. Su rival derrotado, Charger, por fin ha encontrado algo que comer, una presa muy vieja. Aunque está putrefacta y rancia, sigue siendo bienvenida. Todos los tigres comen carroña. Apropiarse de la presa de otro es un acto de dominancia, una ventaja de ser tigre. Pero este cadáver podrido puede estar demasiado pasado incluso para Charger. Lo lleva al agua para lavarlo, para quitarle algunas moscas y para refrescarse. Hace tiempo que el verdor del monzón se ha marchitado. Para los monos Hanuman de Bandhavgarh que comen hojas, ahora encontrar comida implica mayor esfuerzo y viajes más largos. Los Kalaos también sobrevuelan las poco pobladas copas de los árboles en busca de la abundancia del verano. Una enorme higuera llena de fruta madura se eleva a través del techo de un templo. Los langures y los Kalaos convergen en sus ramas para comer. El suelo de debajo de la higuera está repleto de excrementos de mono y de parejas de escarabajos ajetreados haciendo pelotas de estiércol. El proceso forma parte del ciclo reproductivo del escarabajo pelotero, pero también forma parte de un sistema de regeneración mucho más amplio. Una vez terminada, la pelota de estiércol se entierra con los huevos del escarabajo pelotero, todos puestos en el mismo agujero para que la prole comience su vida de un modo nutritivo. Terminada la operación, macho y hembra vuelan por caminos separados. El vínculo entre las higueras, los escarabajos peloteros y los monos es uno más de los muchos y complicados ciclos de la vida diaria de Bandhavgarh. La semilla de una fruta comida por un mono o un Kalao cae al suelo. Hecha una pelota y enterrada por un escarabajo pelotero, la semilla germina. Los brotes crecen y las ramas de la higuera envuelven las columnas y los pilares tallados del templo y acaban atravesando el techo. En abril, la hierba está marrón y los abrevaderos casi se han secado.
Los manantiales y arroyos perennes de Bandhavgarh significan que Bachi y su familia nunca pasarán sed. Otros esperan a una distancia segura a que los tigres hayan terminado. Al final, Bachi pone fin a los juegos. Imponer la disciplina entre los jóvenes traviesos es un problema universal de todos los mamíferos adultos. Incluso antes de las llamadas de alarma de los langures, Bachi ha percibido el peligro. Los tigres dominantes matan a los cachorros de cualquier hembra que no sean suyos. De un simple coletazo, B1 espanta a todo el rebaño. Aunque B1 es su hijo, Bachi no se arriesga y aleja a sus cachorros de las praderas. Bachi no es el único tigre que evita a B1. Charger no puede permitirse otro encuentro con su nieto. Con B1 a un lado y Charger al otro, Bachi lleva a sus cachorros de vuelta a la cueva. Los cachorros parecen detectar instintivamente el peligro y aguardan en silencio el retorno de Bachi. Olfateando el aire, Bachi capta el olor de Charger. La tigresa deja su propio olor para que Charger lo siga. Además de sus lesiones, Charger se está quedando ciego. El olfato es uno de los sentidos que le quedan y el que usa Bachi para guiarle. Bachi aleja a Charger de la cueva y lo guía hacia el agua. Para cuando llega Charger, Bachi ya se ha escabullido y está camino de la cueva. Medio ciego, viejo y herido, Charger es fácil de despistar. Pero B1 es un tema distinto. Es un macho joven que está fijando implacablemente su territorio.
B1 ha matado un cachorro. Matar cachorros engendrados por otros machos garantiza que solo los genes del nuevo macho dominante sobrevivan. B1 simplemente seguía por su instinto. Bachi regresa a la cueva donde dejó sus 2 cachorros. Está inquieta y asustada. Su llamada especial solo hace salir a uno de los cachorros. Finalmente, aparece el otro. B1 no ha matado al cachorro de Bachi, sino al hijo de otra tigresa. A finales de mayo, la temperatura de Bandhavgarh roza unos abrasadores 48 grados. Es el comienzo del Nautaza, los 9 días de horno, los 9 días más calurosos del año. Todo ser vivo notará el ardiente abrazo del verano envolviendo su mundo. A finales de junio, los truenos resuenan en las llanuras y los vientos del monzón empiezan a soplar. El bosque de sal elige este momento para lanzar sus semillas. Incontables helicópteros descienden a la espera de las próximas lluvias. Mientras los ciervos sambar comen las semillas de sal, una familia de zorros recoge otra fruta estacional. Charger no verá otra estación húmeda. No se ha recuperado de las terribles heridas infligidas por B1. Debilitado aún más por el hambre y los meses de calor opresivo, Charger ya está casi totalmente ciego. Se dirige a una cueva en la base de la meseta y se tumba. Por última vez. En Bandhavgarh, cada día comienza con 1 millón de posibilidades nuevas.
En otra cueva, en los cimientos horadados de la gran meseta, B1 tiene compañía femenina. Una breve llamada y la tigresa se levanta para seguir a B1. Mientras la tigresa esté en celo, la pareja permanecerá unida, apareándose frecuentemente durante el día. El cielo está cubierto de las nubes del monzón que sobrevuelan las estatuas de 10 encarnaciones de Vishnu. Cuando el viejo sacerdote mira las familiares llanuras, sabe que puede que no presencie otra estación. Su única certeza es que las lluvias del monzón caerán de nuevo y transformarán la vida de todas las criaturas de Bandhavgarh. La tierra seca se empapa y reverdece casi inmediatamente. El Vishnu dormido, como un camaleón con una nueva vida, cambia de color. En las praderas, la hierba crece y proporciona un nuevo escondite a los depredadores y nuevos pastos a las presas. Una hembra de leopardo arrastra una presa entre los brotes verdes. Es una carrera contrarreloj. Los buitres ya están en el cielo registrando el paisaje. Su presencia atraerá atención no deseada, y la leopardo sabe que tiene que ocultar su presa lo antes posible. Como ha estado ocupado apareándose varios días, ahora B1 tiene hambre. Los leopardos tienen que comer lo que puedan lo más rápidamente posible. La llegada de un tigre significa que un leopardo tiene que abandonar su presa o exponerse a que lo maten. La comida de esta leopardo ha terminado. B1 ha llegado. Los leopardos trepan mucho mejor que los tigres y la hembra se pone a salvo en las ramas más altas, encima de su presa abandonada. Puede que los tigres sean animales magníficos, pero no son orgullosos. No encuentran humillante robar comida ajena. Cazar es un asunto inestable. Para un tigre como B1, robar comida resulta mucho más fiable. La leopardo solo puede mirar y esperar.
Las copas de los árboles de Bandhavgarh vuelven a rebosar de crecimiento y vida nueva. La temperatura cae cuando se acaba el verano y llegan los fríos meses de invierno. Y los lechos fluviales, que estaban secos y cuarteados. Con las lluvias surgen insectos por todas partes y también sus depredadores. Una pareja de grullas migrantes anuncian el inicio del invierno con su llegada. Los cachorros de Bachi han alcanzado 3/4 de su tamaño adulto. Juegan inconscientes de cualquier amenaza más allá del mundo de su familia y la mirada vigilante de Bachi. El sacerdote de la meseta ha presenciado silenciosamente los dramas que tienen lugar bajo el templo. Ha observado el ascenso y caída de Charger y el triunfo del poderoso B1. Los Marahas vinieron y se fueron. El futuro pertenece a la próxima generación de tigres en un Edén llamado Bandhavgarh.